Entonces, hoy vamos a hablar de la resurrección de Jesús. Es una doctrina fundamental, porque en el tiempo de Jesús hubo una secta llamada los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, mucho menos de que Jesús iba a resucitar. Pero entonces es fundamental, porque si usted no sabe bien que Jesús está vivo, entonces, como decía Pablo, empaque y vámonos, porque nuestros pecados permanecen con nosotros. Pero si Jesús murió y resucitó, tenemos confianza y esperanza de que así como Él resucitó, nosotros también nos levantaremos en gloria. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Ahí sentadito, Romanos capítulo 1, verso 1 al 4. Bueno, le doy la bienvenida a los amigos que están aquí, bienvenidos, por aquí veo algunos, y a todos los que nos ven por el Facebook igualmente. Pablo, capítulo 1 de Romanos, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Gloria al Señor. La resurrección de Jesús. La resurrección del Señor Jesús, decíamos entonces, es base fundamental de la identidad de Cristo, de su victoria final sobre toda fuerza espiritual y de la esperanza última de la vida eterna del creyente. Es decir, que nosotros debemos tener seguridad de que Jesús resucitó. Gloria a Dios. Ahora, la resurrección es una doctrina fundamental. La resurrección de Jesús se convierte en el Nuevo Testamento en el hecho más sobresaliente de la predicación de los apóstoles. Los apóstoles, cuando fueron enviados por el Señor, después de Él haber dado mandamientos personalmente y por el Espíritu, y el Señor asciende al cielo, ellos fueron a estar ¿dónde? Se quedaron en Jerusalén. ¿Durante cuántos días? 10 días. ¿A dónde reunieron? En el aposento alto. Y vino el Espíritu Santo que Jesús les había prometido que les daría. Porque Él les había dicho, no se vayan de Jerusalén antes que sean investidos con poder desde lo alto. Y luego entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, hermano. Y luego que fueron entonces, empezaron ellos a predicar el evangelio, pero sobre todo a proclamar la resurrección del Señor Jesús. ¿Cuánto le damos alabanzas al Señor? Miremos un momento la palabra. En Hechos capítulo 4, hermana Lorena, verso 33. Hechos 4, 33. Mire lo que dice la Biblia. Y con gran poder los apóstoles, con gran poder, porque estaban investidos ¿con qué? Con poder de lo alto, el Espíritu Santo. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces ellos iban y predicaban acerca de la resurrección, de que el Señor Jesús había resucitado. Ahora, el apóstol Pablo llega a afirmar, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15, verso 14, el apóstol Pablo llegó a afirmar que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Es decir, los que estamos aquí, si Cristo no resucitó, de nada nos sirve que estemos reunidos. De nada nos sirve que estemos cantando, que estemos orando, que estemos predicando. Nuestra fe es vana, no sirve para nada si Cristo no resucitó. Decía Pablo,
Todavía entonces, si Cristo no resucitó, estamos en nuestros pecados. Hechos, 1 Corintios 15, 14. ¿Qué es lo que dice? Amén. Hermana, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe, nuestra predicación, perdón, vana es también nuestra fe. Verso 15, ¿qué dice? Somos hallados falsos testigos porque hemos testificado a Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y el verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo, verso 17, no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Gloria al Señor. Entonces es muy importante que nosotros entendamos realmente este tema fundamental, esta doctrina fundamental de la resurrección del Señor Jesús. También causó revuelo entre los de afuera en ese tiempo, cuando los apóstoles estaban predicando acerca de la resurrección. Es que imagine usted en este tiempo, que el Señor hubiera venido en este tiempo por primera vez y hubiera hecho lo que hizo hace 2000 años, hubiera muerto, fue sepultado y se hubiera levantado el tercer, y nosotros por ahí predicando. El Señor Jesús está vivo, pero nadie lo ve en ese momento. Mucha gente se asombraría, pero ¿qué les pasa a estos locos? Pues nos dicen locos por muchas cosas, mucho más, aunque nosotros no lo hemos visto resucitado, ¿cierto? Pero creemos que Él está vivo, que Él resucitó. Sin embargo, también hay pruebas, ¿cierto? Indubitables, hay pruebas de que nosotros lo hemos sentido, lo hemos vivido, en fin, que Él está vivo, gloria al Señor. Pero aquí había un revuelo en ese tiempo con los de afuera, cuando los apóstoles y Pablo estaba predicando. Un hombre llamado Festo le expuso al rey Agripa el caso de Pablo de esta manera. Mire lo que dice en Hechos capítulo 25, porque ahí está relatando. Tienen contra él ciertas cuestiones. A Pablo lo estaban juzgando en Roma y lo estaban acusando su pueblo, su propio pueblo, los judíos, de muchas cosas. Lo llevaron ante el rey Agripa, pero un hombre llamado Festo empezó a decirle al rey: mira, de Pablo tienen contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. ¿Cuántos le damos la gloria al Señor? Demos gloria al Señor. Entonces, eso está en Hechos 25, 19, hermana Lorena, para que los hermanos vayan bien. Entonces Agripa dijo, cuando escuchó a Festo hablar así de Pablo: este hombre lo están juzgando, tienen contra él ciertas cuestiones acerca de su religión los propios judíos, porque lo acusan de decir que el que él está siguiendo, aunque murió, dice que está vivo. Entonces Agripa dijo: yo también quisiera oír a este hombre. Le llamó la atención lo que decían de Pablo. Y ahí fue cuando Pablo abordó al rey Agripa y le habló y le predicó la palabra y le habló de la obra, de la vida, el ministerio de Jesús, cómo fue a la cruz, murió, pero también resucitó. Y ese hombre, ese rey, era un rey, Agripa, decía: oye Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Cuando le habló de esa manera y le predicó y le habló de la resurrección de Jesús, y Pablo dijo: quisiera yo que fueses tal como soy yo, excepto estas cadenas que me atan a esa prisión. Entonces mire usted que la resurrección para muchos en ese tiempo, aunque era inaudito, aunque era asombroso, se pudo confirmar en muchos sectores, en muchas áreas, para muchas personas, que realmente Jesús estaba vivo. Ahora, miremoslo desde el punto de vista histórico. La resurrección de Jesús, históricamente hablando. Primero, es un hecho histórico debido a su distancia en el tiempo. Solo puede ser establecido como auténtico por medio de documentos oficiales.
y testimonio de personas que fueron testigas del acontecimiento. Una cosa para ser cierta o ciertísima o verdad, se necesitan documentos legales, oficiales, o se necesitan por su parte testigos oculares. Amén. La Biblia es un documento histórico legal. ¿Cuántos creen que la palabra del Señor es un documento histórico? Este libro conocido como la Biblia y que nosotros aceptamos como la palabra de Dios, es también uno de los documentos históricos más antiguos existentes en la humanidad. Hace días estaba yo escuchando un periodista de nombre aquí en Colombia. Tiene un renombre fuerte entre los periodistas, los comunicadores del país y fuera de este país. Creo que él se llama Juan Gosaín. Hablaba, de una manera se expresaba y él decía que él no había encontrado un hombre tan letrado, un hombre tan, ¿cómo se le dice? Una persona tan intelectual. Decía de tantos libros que él había leído. Él decía que había que ponerlo aparte de todos. Porque es que este libro finalmente, aunque lo escribieron hombres, fueron inspirados esos hombres por Dios mismo. Esto no tuvo como un hombre inventarse estas cosas. Además de eso, muchos de los hechos históricos del Antiguo Testamento han sido confirmados, comprobados. La ciencia, la arqueología, la panteología, todas esas ciencias que estudian hechos históricos han comprobado que lo que está escrito en este libro llamado la Biblia, que para nosotros es la palabra de Dios, han sido ciertos todos. Dele gloria al Señor, hermano. Entonces, una cosa que es que nuestra fe no está puesta en fábulas, ni en artimañas, ni porque nos contaron algo. Hermano, nuestra fe está puesta en la palabra poderosa de Dios. Gloria a Dios. Entonces, la Biblia es un documento antiguo. Si usted quiere, porque es que se necesita comprobar la resurrección de Jesús. Amén. Esta palabra nos explica los sistemas de gobierno existentes en épocas remotas, la forma de cultivar la tierra. Bueno, por hablar de algunas cositas, el sistema de pesas y medidas, la arquitectura, en fin, etcétera, etcétera. La ciencia, de tantas cosas nos habla. Así que tenemos en las manos nuestras un libro tan valioso desde todo punto de vista por donde se le mire. Y este libro nos narra la vida de Jesús, a quien llamaban el Nazareno. ¿Cuántos dicen amén de verdad? Nos narra que este Jesús Nazareno era hijo de una mujer llamada María, casada con un hombre llamado José. Amén. Uno de sus escritores del Nuevo Testamento, de uno de los evangelios sinópticos, llamado Lucas, el que le apodaban el médico Lucas, porque era un médico de ese tiempo, un hombre letrado, un hombre conocedor de muchas cosas, dice de estos hechos de Jesús y los llama indubitables y ciertísimos. Es decir, que todo lo que se habla de Jesús, su vida transparente, pura, perfecta, un hombre que se la pasó por todo lugar haciendo bienes y no males, que siempre que hablaba tenía una palabra de sabiduría, de bondad, de misericordia. Todo lo que Jesús de Nazaret realizaba, decía, fue comprobado en la Escritura. Fueron llevadas las palabras, los hechos del Señor por unos hombres que hablaron de Él y escribieron de Él de una manera tan especial que Lucas se atreve a decir que esos hechos de Jesús eran hechos indubitables y ciertísimos. ¿Qué quiere decir la palabra indubitable? Que no le cabe duda, es indudable, no tiene duda alguna, es algo real, es algo verdadero. Si usted lee en Hechos capítulo 1 verso 3, ahí va a mirar lo que Lucas, el médico, que es el que escribe la carta,
o el libro de los Hechos, dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 3, a quienes también después de haber padecido, hablando de Jesús, se presentó vivo, con muchas pruebas, ¿cómo? Indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hermano, usted y yo necesitamos estar confirmados, no solo en la fe, no solo que nos arrepentimos, no solamente que nos convertimos. Esta doctrina de la resurrección es importantísima, que usted no solamente la conozca, sino que la crea, que no le quepa duda alguna, porque es que pueden haber cristianos hoy en día que duden de la resurrección del Señor. Hoy sí será, pero es que nosotros nunca lo hemos visto, yo nunca lo he sentido. Nosotros necesitamos no ser como Tomás, ¿cierto? ¿Cuántos hemos experimentado la presencia de Jesús? Que Dios ha... Oiga, hermano, si yo les contara, pero más bien lo dejo para otro día. Tomás decía, y era uno de los 12. Tomás, ¿cómo el apodo era? Dídimo. Y les decía después de que les llevaron la noticia, el maestro resucitó. Hasta que yo no lo vea con estos ojitos y lo toque con estas manitos, no creo. Y el Señor tan bueno, ¿cierto? A pesar de la incredulidad de Tomás, a pesar de las dudas de Tomás, llegó una ocasión en que el Señor, en una casa, cerrada la puerta y las ventanas, se les apareció a todos en el medio. Aleluya, dele gloria a Dios. Se les apareció. Y cuando se les apareció, al primero que le llamó la atención fue a Tomás. Porque Jesús, ahorita cantamos, no hay otro Dios. Oiga, hermanos, si Jesús no es Dios, empaque y vámonos para otro lado. Pero este Jesús no solamente vino en carne, sino que también Él es Dios sobre todas las cosas. Se les apareció. Y cuando se les apareció, le dijo a Tomás, ven, ven, ven. Mírame bien, mete tu mano, coloca tu dedo aquí en mi mano y tu otra mano en mi costado. Porque él había dicho, hasta que yo no lo toque, no lo vea con esto, ya lo estaba viendo, pero le faltaba tocarlo. Y cuando lo tocó, hermano, cuando lo tocó, porque él pensó que posiblemente estoy viendo un espíritu que se parecía, pero lo tocó, y cuando lo tocó cayó de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Cuánto le damos gloria a Él? Aunque nosotros no lo hemos visto ni lo hemos tocado como Tomás, creemos. Yo creo que Él está vivo, que Él es real. Aunque no lo vea, yo lo siento. Hermano, es que qué más prueba de que la transformación que Él ha hecho en nosotros. ¿Usted cree que yo era capaz de cambiar solito? De dejar de practicar el pecado solo. Yo me puedo ir para un instituto de esos donde los muchachos llegan después de que se volvieron alcohólicos, drogadictos, ladrones, de todo, y allá los tratan de reformar. Pero su corazón, su alma sigue encadenada por los lazos del pecado. Aunque cambien la apariencia un poco, pero la tendencia hacia el pecado sigue allí. El único que puede cambiar, romper esas cadenas, es Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. No hay otra manera. Así que yo compruebo por ese simple hecho que Jesús resucitó. Gloria al nombre del Señor. ¿Quiénes fueron testigos de la resurrección? Vamos a mirar. El evangelista Juan nos dice que una mujer llamada María, no la madre de Jesús, sino otra María, de Magdala. Magdala era un pueblo de ese tiempo.
y otra llamada Salomé, la que tenía un hijo llamado Jacobo y una tercera llamada Juana. Estamos hablando de 3 mujeres: María, ¿quién más? Salomé y Juana. Ellas habían preparado especias aromáticas para embalsamar el cuerpo de Jesús, porque ellas lo consideraban que estaba muerto y que estaba enterrado en la tumba. Y se fueron muy de mañana, ya habían preparado, porque ese era ellas, en ese tiempo se utilizaba ese elemento para ungir los cuerpos muertos de sus familiares y embalsamarlos bien. Amén. Entonces, desde que traían esas especies, o esas especias mejor, era porque creían que Jesús estaba todavía muerto. Y pensaban en quién les podría ayudar a quitar la piedra del sepulcro. Porque los sepulcros, las tumbas, les colocaban una piedra encima. Y una piedra, no una piedrecita. Una piedra que no la podían mover sino solamente más de 12, 15 hombres. Y iban ellas 3 con ¿quién nos va a ayudar a abrir la tumba? Iban pensando y hablando. Vamos a ungir el cuerpo del maestro, vamos a embalsamarlo. Amén, gloria al Señor. Y otro detalle que me convence, que ellas estaban persuadidas de que el muerto seguía muerto, porque ellas iban pensando eso. ¿Cuántas personas no se van para el cementerio de aquí o el cementerio, donde sea? Uno pasa a veces en Medellín por el cementerio Campos de Paz y uno ve personas que compran ramitos, flores, van a adornar la tumba, van a visitar el muerto, que ya no sabe nada, ahí no hay nada. Pero ellas fueron, y otro detalle que a mí me asegura de que ellas pensaban que el muerto seguía muerto, cuando llegaron al sepulcro, encontraron la tumba abierta. ¿Te imaginas la sorpresa de ellas 3? Vieron la tumba abierta, la piedra corrida hacia otro lado. Amén. Y cuando trataron de mirar hacia adentro en la tumba, y adentro estaba vacía. Hermano, yo no sé, pero ¿usted qué reacción tomaría? Salgo corriendo. Se robaron el cuerpo, pensaría yo. Se robaron el cuerpo del maestro. Pero no, ellas, aunque se sorprendieron, se asustaron, vieron a un hombre ahí, el hortelano, el jardinero, el que hacía ellas pensaron que era el jardinero, pero no se apercibieron que no era el jardinero, que no era el hortelano, sino que era un ángel que estaba ahí. Y ellas preguntaron: Señor, si sabes dónde lo han puesto, por favor dinos. Y él les dice: no está aquí, él ha resucitado. ¿Cuánto le damos alabanzas a él? ¡Dele gloria a Dios! Él ha resucitado. Ve, hermano, uno se pone a ver, y ya me gusta analizar las religiones diferentes que hay en el mundo. El Islam, el budismo, el hinduismo. Y cada religión tiene su propio líder, y no cualquier líder. Mahoma con el Islam, Buda con el budismo. Los hinduistas tienen ¿cómo se le llama ese? Ya ni me acuerdo. Pero todos esos grandes profetas de esas religiones que ellos ostentan y siguen, murieron y los sepultaron. Y cuando van las gentes, porque uno cuando va a un lugar, a una ciudad, a un municipio, a otro, uno como que quiere, si va de turista, uno va a conocer los lugares históricos del sitio, ¿sí o no? Y entonces van las personas: ay, queremos ver dónde está el sepulcro de Buda. Van y lo visitan. Y en el sepulcro de Buda hay un epitafio en la lápida de la tumba que dice: aquí yacen los huesos o los restos de Buda, aquí están. Y si vas de pronto por allá a la tierra, más al oriente, donde los musulmanes enterraron a su profeta sagrado llamado Mahoma, van a la tumba y la visitan. Entonces la gente llega en camellos y en otros lugares.
aquí están, dice el epitafio de Mahoma, yacen los huesos y los restos de Mahoma. Y si van donde los hindúes, bueno, en fin, también ahí está su líder enterrado, los huesos. Pero cuando van a Jerusalén, van a Israel, donde estaban supuestamente enterrados el cuerpo o los huesos o los restos del Señor Jesús, entonces van a ir a la tumba, está corrida la piedra y hay un epitafio que dice: no está aquí, Él ha resucitado. Mire la diferencia. Hermanos, estamos ante un acontecimiento histórico real sin precedentes algunos. Por eso es que nuestra fe no está basada en cualquier cosa. Y por eso nuestra esperanza de la vida, no solamente de la vida aquí, sino de la vida en el más allá. Y no solamente en la vida en el más allá, porque así como Cristo murió y resucitó, así también traerá Jesús con Él a los que durmieron en Él. Es decir, que Jesús es la primicia de la resurrección. Pero los que seguimos, esos que han muerto a través de la historia, aquellos cristianos fieles, verdaderos, que murieron, que durmieron, están esperando el acontecimiento sagrado del descenso del Señor, del arrebatamiento del pueblo de Dios aquí. Y aquellos que están en las tumbas, yo creo, imagínese usted 2000 años atrás, 1500 años, hermanos que murieron y llevan 1500 años sus cuerpos. Esa es otra cosa que les voy a hablar el domingo, si Dios le permite. Vamos a hablar porque es que me interesa mucho este tema. Porque hay personas que dicen, bueno, los que mueren, ¿para dónde van sus almas? Porque a veces pensamos que cuando una persona muere, muere también el alma. Y no es así. La conciencia va a un lugar. El alma, que es la conciencia del hombre, va a un lugar. ¿Qué es lo que muere de una persona? El cuerpo. El cuerpo. Y los que durmieron, murieron en el Señor, aunque sus cuerpos se deshicieron, se desintegraron, se volvieron polvo de la tierra, están esperando ser revestidos de otro tabernáculo, de otro cuerpo, ya no mortal, sino inmortal. Un cuerpo incorruptible, un cuerpo de gloria, semejante al cuerpo de la resurrección de Cristo. Ese va a ser el cuerpo con el que nosotros vamos a resucitar. No un cuerpo de debilidad, sino un cuerpo, hermano. Por eso yo lo quiero invitar. Yo voy a terminar aquí y yo voy a seguir esta semana, Dios mediante, el tema, porque, hermano, mire, necesitamos confirmarnos en esta doctrina, que usted conozca bien que Jesús está vivo. Porque es que muchos de nosotros decimos por decir, sí, yo sé que resucitó, pero a la final dudamos de muchas cosas de Él. Pero así como los apóstoles lo vieron, el apóstol Pablo, que fue el último, él dice que como un abortivo se me apareció a mí. El último de los apóstoles, como un abortivo, se me apareció porque yo perseguí la iglesia, decía Pablo, porque en ese tiempo no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Daba muerte a los cristianos, los apresaba, los golpeaba, los volvía una nada, los perseguía. Y en una ocasión iba con cartas de los sacerdotes para ir a tomar más cristianos. Y camino a Damasco, no se sabe si iba en caballo o si iba a pie. El hecho es que cuando iba camino a Damasco, un resplandor de luz le cayó del cielo. Inmediatamente ese resplandor lo tiró al suelo al hombre y quedó ciego de sus dos vistas. Como unas escamas grandes se le pusieron en las vistas y no podía ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y una voz del cielo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, asustado, le dijo, mire lo que le dice Saulo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y Jesús le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Y eso fue después de la resurrección. Estoy hablando después de la resurrección. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Oiga, y Saulo le dijo al Señor: ¿qué tengo que hacer? Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de... Hermano, vamos a orar, porque necesitamos ser confirmados en toda la doctrina apostólica. Esto no es un libro por pasar y leerlo y escudriñar. ¡Ay, tan bonito! ¿Qué pasa en historia? No, esta es una palabra viva. Esta palabra tiene poder para cambiar, para transformar, para libertar al más vil de los pecadores. Así que si Cristo, hermano, una de las cosas por las que Cristo resucitó es para decirle al hombre que la muerte no pudo a él retenerlo, y que la muerte, como es consecuencia del pecado, porque el aguijón del pecado es la muerte, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, la muerte llegó al hombre. Pero como Jesús no pecó, la muerte no pudo retenerlo. La muerte tuvo que expulsarlo, porque Jesucristo es la resurrección y es la vida. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener claro que un día también, por eso tenemos que seguir viviendo para Dios, tenemos que seguir caminando. Y los que no, empezar a conducirse por el camino del Evangelio. Usted tiene que tomarse la decisión. Bueno, vamos a hacerle, porque si no, ¿cuándo? Después de muerto. Ya no hay oportunidad, ya no hay esperanza. Pero si usted está vivo y está aquí todavía, es porque Dios lo está llamando, lo está invitando para que crea y para que obedezca la palabra.